Si se da cuenta, el libro de Romanos, el capítulo 1, ¿verdad? Este capítulo 1 nos enfrentó realmente porque todos de alguna manera somos rebeldes, ¿verdad? De alguna manera hemos sido rebeldes y Dios ha tratado con nosotros. Hay quienes de nosotros tal vez nunca habíamos escuchado la palabra de Dios, no habíamos tenido contacto con una Biblia, pero sin embargo sabemos de que este tiempo el Señor está haciendo obra y todavía a esa gente en el libro de Romanos todavía se le puede leer a esas personas, ¿verdad? Así es que en el capítulo 2 ya vimos un poquito diferente. Ya habla para las personas, las que dicen conocer al Señor, las personas que religiosas por decir algo, pero muchas veces entramos en el legalismo, ¿verdad? Y eso nos confrontó la semana pasada, porque cuando entramos en legalismo nos creemos superiores a otros. ¿Qué es lo que dice? Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a nosotros mismos. Entonces, hermano, el hecho de que nosotros ya estemos conociendo la palabra, esto no nos da que nosotros somos superiores a las personas. Tenemos que entender que así como Dios nos extendió la misericordia a nosotros, también esas personas necesitan la misericordia de nosotros. Nadie nace enseñado, nadie nace conociendo, y aquí poquito a poquito estamos aprendiendo la palabra, ¿verdad? Por eso es bueno que entre usted ponga la palabra, practíquela. ¿Sabe qué es lo que le pasa a usted cuando solo come y come y come? ¿Alguna respuesta? Se engorda y se pone así, ¿verdad? Pues en conocimiento y espiritualmente también pasa lo mismo. Si usted solo está comiendo y nunca da, se va a poner gordo espiritual, pero nadie va a estar beneficiado. Por eso, en la medida que usted está recibiendo, y hago la aclaración de esto, porque muchas veces hablamos de decir, de gracia recibiste, de gracia da, ¿verdad? Eso se refiere a la salvación. Así como la salvación no nos cobraron a nosotros nada, también démosle el conocimiento de la salvación a otros. Que usted pueda evangelizar, que usted pueda... Pero oiga bien, evangelizar. Evangelizar es darle buenas nuevas a las personas. No es a regañarlos, no es a ofenderlos, sino que si le hay algo nuevo para ti, que no hay qué hacer con mis hijos, el Señor tiene la solución. Que estoy pasando por esta situación, el Señor tiene la solución. ¿Y quiénes van a ser las personas? Ustedes que están recibiendo conocimiento de la palabra, lo pueden dar. Porque en la medida que dan, así van a recibir. Si ustedes dan la palabra, ustedes van a recibir más, y esto va a ser, hermano, como una, ¿cómo le digo? Es una manera de, espiritualmente, fortaleza espiritual. Esa es la manera como nosotros nos vamos a fortalecer espiritualmente, dando de lo que recibimos. Usted va a ver esto, y precisamente este capítulo, entonces, ya entrando al capítulo 3, nosotros vamos a ver precisamente el capítulo 3, lo que comienza. Este capítulo nos confronta en varias maneras también a nosotros. Déjeme decirle de que, bueno, antes de comenzar, la semana pasada estuvimos hablando, ¿verdad?, de qué manera lo impactó. Creo que hermano Rafael, si no estoy mal, dijo que él se había sentido confrontado con la palabra, porque muchas veces pensar de que uno ya está en el evangelio, y muchas veces uno, ¿verdad?, tiende a tomar juicio. Hermano, no hay cosa peor, y yo le digo esto porque a mí me pasó. Fíjese que qué triste es que en la iglesia, que es el lugar donde a uno lo tienen que abrazar y lo tienen que cuidar, sea un lugar donde uno tenga que andarse cuidando, porque la gente tira a matar. No tienen cuidado, no tienen la misericordia de pensar de que la persona que está mal ahorita
Dios la restaura y el día de mañana, wow, qué sorpresa nos llevamos. Hermano, una vez yo estuve pasando por una situación bien difícil y créame que ir a la iglesia, yo tenía que hacerme cara dura para llegar a la iglesia, porque la iglesia era donde me juzgaban, donde me hacían tantas cosas. Encima de que yo había sido víctima, tenía que estar aguantando. Y entonces, hermano, yo esto se lo digo porque si estamos sanando como iglesia, yo creo que la iglesia va a crecer. Pero en la medida que va a crecer es en la medida que nosotros estemos en la capacidad de restaurar a la persona que venga. Dejemos que el Señor le quite sus cosas. Todavía el Señor está tratando con nosotros. Todavía el Señor está haciendo su parte conmigo y con usted, ¿verdad? Todavía tenemos áreas donde se nos hace difícil. Y a veces en esas áreas donde caemos por A o B razón en el entre semana, muchas veces, ¿verdad? Viene uno el domingo y hasta cierto punto como decir, ay Señor. Pero, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? De que, hermano, estemos abiertos a que Dios nos ayude para que la persona que venga se sienta que aquí se le ama, que aquí son restaurados y que el corazón del hombre, el corazón de la mujer solo Dios lo conoce. Yo no conozco lo que usted está pensando de mí. Ojalá que sea algo bueno. Ojalá, digo, ¿verdad? Porque eso me inspira a mí para que diga, siga predicando, pastor. Amén. Que lo pensamos bien. Bueno, qué bueno, hermano Israel. Usted dijo por todos. Sí, hermana. Pastor, lo digo por mí y por una amiga que estamos trabajando con ella para traerla. Ustedes la conocen. Ella quiere primero, dice que quitarse todas las cosas que ella hace mal y las cosas que tiene mal para entonces ya venir a la iglesia. Y antes yo era de ese mismo pensamiento. Y yo le digo a ella, no, es que tú sola nunca vas a poder dejar todo eso que tú dices que está mal. Digo, tienes que ir a la iglesia y le pongo el ejemplo que es el hospital. Bueno, le puede decir de esa manera también. ¿Vas a esperarte estar sano para ir al hospital? Pero es que yo le digo que perfecta no va a ser nunca, aunque venga. El día que ya esté sana, no al hospital porque no lo necesita, ya está bien. ¿Sí o no? Entonces, la iglesia es para eso. Hermanos, si Dios quisiera que todos viniéramos perfectos, aquí este lugar estuviera vacío. Porque el decir que una persona es cristiana, yo le digo porque yo era de esa idea. Son personas que ya sí traen aquí las alitas y la aureola aquí. La aureola, ¿verdad? Sí, yo era de esa idea Yeah, también. y esa es la equivocación que tenemos, hermano. Tenemos que, por eso es que parte de lo que vamos a hablar en esta noche precisamente toca esto, de que no nos creamos que ya somos la crema innata y que, hermano, podemos pecar, pecamos. Pero la gente que no conoce, así, esa idea tiene, pues, y así nos Asumen, quieren ver. ¿verdad? Sí, entonces por eso cuando decimos algo que no está bien, inapropiado o hacemos cualquier cosa, por eso es que siempre la mirada está fija en que vamos a cometer algo malo y entonces viene el juicio, viene la crítica. Ahora, por eso es que son buenos los estudios, porque de esta manera es como vamos a aprender nosotros a buscar nuestra posición en Dios y saber que mientras hay unas personas que tal vez ya nos llevan un poquito adelante, nosotros también le llevamos un poquito adelante a otros. Porque usted se puede decir, ¿verdad? Bueno, tanto así no estoy yo tan mal. Eso es como que si usted va al hospital y viene una persona boqueando que ya en cualquier momento va a entregar el equipo. ¿Cómo se mira usted? ¿Qué dice usted? Pues yo no estoy tan mal que ese. ¿Verdad que no está correcto? No está correcto. Menos mal que yo no estoy boqueando ya. No, eso, hermano, le está dando a entender que usted se cree mucho más que otra persona. Aquí tenemos que entender de que Dios está trabajando con todos en diferente nivel. Y yo le puedo decir esto, hermano, que cuando se siente eso feo que se siente en la iglesia, que me están viendo, que entra una persona nueva y que todos los ojos, como viene vestida, y los rayos X, y no, hermano. Eso, y es muy posible que nosotros pasamos por esto, o nosotros fuimos víctimas de esto.
¿Cómo se siente la persona que viene por primera vez? Incómodo. Pero ¿cómo, de qué manera puede llegar a conocer la palabra si nosotros no dejamos que esta persona siga viniendo? Sigue viniendo, no te preocupes. Conoce del Señor, conoce menos de mí, conoce de Dios. Porque Dios no es tan legalista como yo, porque Dios no es tan juzgón como yo. Y nos vamos a ayudar unos con otros, amén. La iglesia, hermano, tiene que estar en esa condición para cuando la gente venga. Aquí debíamos de poner un rótulo: no se aceptan santos, solo pecadores. Yo creo que la iglesia estuviera bien llena, pero hemos cambiado a decir, aquí solo santos se aceptan. Por eso es lo que está diciendo hermana Gloria, que la gente dice, no, pero es que ahí van solo los que ya realmente están caminando de puntitas, porque ya están. Mire, hermano, si usted siquiera está listo para irse al cielo, muérase ahorita. Y los que no estamos listos. A seguir batallándole aquí. Pero hay gente que ya se considera que ya está lista, hermano, se consideran tan así, que lo único que falta es que se mueran. Entonces, yo le digo esto, porque así como usted me contesta, así como usted dice, lo único que falta es ya morirse, hermano, ¿para qué todavía? Si tenemos un propósito en Dios, en vida, nos ha restaurado, nos ha santificado, nos ha justificado, va a ser con el propósito de que anunciemos a otros. Mire, lo amargado de los cristianos es que miran que otra gente anda pecando y ellos quisieran, ¿y qué van a decir? Por eso se vuelven muy amargados muchos. Y eso es legalismo. Son pecadores escondidos. A esos son los que le habla en el capítulo 2, ¿verdad? Que miran que andan otros haciendo pecados y dicen que los queme el diablo, que se los lleve al infierno. ¿Qué tal si Dios hubiera hecho lo mismo con nosotros cuando no conocíamos, o andábamos rebeldes? O sea que hay que tener mucho cuidado, hermano, en la iglesia, de cómo nos tratamos, de cómo nos conducimos, que seamos de bendición unos para otros. Si usted mira algo, haga de cuenta que no vio nada. Ore por la persona. Si usted por alguna razón lo encontró, usted dígale, sigo orando por ti. Sí, Claudia. Ahí es donde los versículos que leímos la semana pasada, donde dice que pecamos, tenemos el mismo pecado, porque muchas veces las personas a quienes juzgamos están haciendo lo que a lo mejor nosotros mismos, no en el exterior, pero lo interior quisiéramos estar haciendo, pero no lo hacemos, porque lo que va a decir la gente. Y es el diácono. Exacto. Que son cosas que la palabra misma nos dice que nos cuidemos en esas áreas. Amén. Ahora vimos que hubieron 4 clases de circuncisión, ¿verdad? ¿Quién se recuerda cuáles son las clases de circuncisión? Del corazón, de Amén. labios, de oídos Y del cuerpo, ¿verdad? y del cuerpo. En el cuerpo. 4 clases de circuncisión. Dijimos que el que no ha tenido circuncidado el oído es porque no escucha la voz de Dios. Es una persona que puede estar escuchando cantos, pero la voz de Dios todavía no la ha escuchado porque no tiene circuncidado el corazón, el oído. Labios, dijimos que hay personas que todavía somos bastante torpes al hablar. Cuando digo torpes, hermano, es una palabra muy castellana, no se ofenda. Es que todavía no tenemos mucho tacto para hablar. Y muchas veces los labios tienen que ser circuncidados, porque muchas veces con esta boca que bendecimos también podemos echar a la gente al mundo. Por una cosa que se diga. Mire que usted podrá decir, hay gente que por la boca está matando a otra persona espiritualmente. Tengamos cuidado entonces, porque como dice Santiago, ¿verdad? Que nos cuidemos. Y también dijimos que la persona que no tiene circuncidado el corazón es una persona que va a ser insensible al dolor de los demás. Una persona que su corazón todavía no ha sido circuncidado. Acuérdese que dice que dice que toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él manda la vida. Y no estamos hablando del corazón físico, sino que estamos hablando de la parte de la mente. El corazón pertenece a nuestra mente. Pertenece a nuestra alma, perdón. Porque dicen, tiene un corazón muy negro, tiene un corazón muy malo. No quiere decir que está taquicárdico,
quiere decir que tiene un corazón que es insensible. ¿Por qué es que hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta maldad? Porque todo sale de nuestro corazón. De hecho, quiere usted escuchar a una persona, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Un psicólogo da su pronóstico o su diagnóstico de acuerdo a lo que la otra persona le cuenta, la otra persona le dice. Entonces, hermano, nuestro hablar va a decir qué clase de personas somos. Y la gente nos va a conocer muchas veces por lo que hablamos. Pero tengamos cuidado, que tengamos el corazón circuncidado, el labio circuncidado, el oído circuncidado, que es lo que requerimos. Para nosotros lo físico no tiene mucho que ver. De hecho, él comienza, porque casi termina con eso, pero comienza en el versículo 1 del capítulo 3, dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Se entiende que todos los judíos tienen que ser circuncidados al 8º día. Amén, eso es parte de la ley, ¿verdad? ¿Quedamos claros en esto? Ok, si usted fuera un judío, quiere decir que todos los hombres, aquí, si todos fuéramos judíos, todos tuviéramos que estar circuncidados. Por eso es que muchos en el holocausto desnudaban a la persona, casi sin preguntarle. Miraban que la persona era circuncidada, era judío, y los agarraban, porque era una señal física. Y es lo que estábamos hablando la semana pasada, ¿verdad? Es una señal física. Ahora dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? ¿Habrá alguna ventaja? De eso es lo que estamos hablando esta noche. Mucho, el apóstol Pablo dice, mucho, ahí hay una coma, en todas maneras, y ahí hay un punto. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. A ellos se les dio la palabra, a ellos se les dio la ley. ¿Desde hace cuántos años? El pueblo judío se basa por la Torá, se basa por la Biblia. O sea, ellos no tienen excusa. A ellos se les dio directamente la palabra. Ellos la tienen hace muchos años. Ahora, ¿qué beneficio tiene para ellos? Y es lo que estamos viendo. Porque a ellos se les fue confiada la palabra de Dios. Hermano, es un privilegio. Hay gente ahorita que ha muerto y no han tenido la oportunidad de conocer lo que es la ley de Dios. No les ha llegado el evangelio. De hecho, si queremos que Cristo venga, dice que cuando este evangelio haya sido predicado en todo el mundo, dice que Él va a venir. Entonces es responsabilidad, hermano, que nosotros evangelicemos. Es responsabilidad nuestra que demos a conocer no tanto la ley, sino que la gracia que ya es para nosotros. Ahora, el versículo 3 dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos. Como pregunta, ¿y qué pasó con aquellos que han sido incrédulos entonces? Dice que el que conoce y no lo hace, el que conoce y es incrédulo, él tiene más condenación que nosotros, o las personas que no conocen del Señor. Porque al que no conoce por ignorancia, Dios lo perdona. Aunque él después habla de la conciencia, ¿verdad? Pero hablando de conocer la ley, ellos no tienen excusa. Porque les ha dado la ley. Ellos han tenido las escrituras. Ahora, dice que su incredulidad, oiga, habrá hecho nula la fidelidad de Dios. O sea, esa gente le dijo, yo soy tu Dios, yo soy tu Señor, pero con su incredulidad han hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Quién es el que se aparta de Dios? Es el que pasa las consecuencias. Si por ejemplo un día yo me pongo rebelde y digo, no voy a la iglesia, yo no voy a ningún lado y yo me voy a volver lo peor, ¿quién va a sufrir? Dios. Sí, ¿verdad que no? Es uno. Mire, si su hijo, usted lo pone a limpiar en la casa y dice, no, aquí no limpio nada, yo mejor me voy de la casa. ¿Sabe qué? Que le vaya bien, mijo. A veces en otro lado le aguantan sus cosas. Y cuando tenga que pagar y tener que hacer esto, todo eso es parte de la independencia. Sí, Señor, así es. Entonces regresan donde el Padre. Y ahí entra la del hijo pródigo, ¿verdad?
Bueno, Dios no pierde. Mire, si usted no cree en Dios, Dios sigue siendo Dios. Pero si yo no creo en Dios, yo pierdo mucho. Ahí es donde dice que han hecho nula la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel. Dios seguirá siendo fiel. Pero la gente hace nula la fidelidad de Dios. No creen en Dios, no creen en sus principios, pues Dios se están privando de los beneficios y la bondad de Dios. Y eso lo podemos ver de muchas maneras. En el versículo 4 dice, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Hay una parte que me gusta aquí y quiero compartirla con ustedes, parte de un comentario. Nosotros, hermanos, muchas veces tenemos este problema, y es de que las palabras de nosotros nos condenan o nos libran. ¿Sabía usted eso? Cuando usted confiesa, oiga, y esto, la confesión, cuando usted viene y confiesa que Jesús es su Señor y su Salvador, con esa confesión, usted es salvo. Porque dice que con el corazón se cree, pero con la lengua o con la boca se confiesa para salvación. Entonces, la gente que no ha captado bien lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios tiene por ejemplo, decir, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, recuerda que dice, tú que juzgas a otro, mientras juzgo a otro, yo me estoy condenando a mí mismo. O sea, me estoy justificando y también dice que soy juzgado. Y ya el versículo 4 dice, de ninguna manera, ¿verdad? Leyendo esto dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Esto, hermano, tiene que ver mucho. ¿Qué pasó entonces de la persona que usted le habla del evangelio y dice, a mí no me funciona? ¿Qué pasó con la persona que dice, yo estuve en la iglesia 5 años y no me funcionó? ¿Qué le puede contestar usted? Amén. Sí, dígame. Amén. No escucho nada. Se oye todo cortado, hermana. Se le corta la señal. Se le corta la señal. No se escucha. Bueno, vamos. No se escucha. Pero vamos a seguir con la clase. Esto es lo que yo le quiero decir es de que si una persona a usted le dice, quítale porque si no no puedo ni seguir yo ni ella. La cosa es esta, mi hermano. Si una persona a usted le dice, este versículo dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, es que una cosa es lo que Dios dijo y yo creo, y otra cosa es lo que esa persona está haciendo. Una cosa es lo que Dios dice. Dios va a ser veraz todo el tiempo. El hombre es mentiroso. Le puedo decir esto ¿por qué? Porque puede ser, hermano, de que una persona está haciendo las cosas, pero sin creerle a Dios. El evangelio es poder y potencia de Dios. Amén. ¿Por qué será entonces que hay gente que no le funciona el evangelio? ¿Cómo que somos malos cristianos? ¿Por qué no agarramos el evangelio tal cual es? Ahí está. No lo está aplicando correctamente. Pero Dios en ningún momento va a dejar de ser veraz. El hecho de que esa gente diga, a mí no me funciona,
¿Será que realmente está viviendo el Evangelio como es? ¿Y sabe qué es lo que pasa? Precisamente en este capítulo vemos nosotros cómo la palabra a nosotros, está hablando aquí de los judíos, pero acuérdese, al poner esta palabra y tener el conocimiento de la Biblia, hermano, qué riqueza hay. Le puedo decir porque nosotros a partir de que conocemos del Señor, lo que hemos estado estudiando, nos ha hecho mejores. Y esto también como para la vida eterna, pero también mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores padres, mejores vecinos. Entonces, ¿qué pasó con la gente que dice que el Evangelio no le funcionó? Dios sigue siendo veraz, el hombre es mentiroso. También hay muchas veces que perdemos we miss the meaning de lo que es el Evangelio, porque estamos leyendo la Biblia y pensamos que porque conocemos la Biblia y tratamos de vivir la Biblia, eso es lo que va a hacer el cambio, pero es la comunión que tengamos con Dios que va a empezar a hacer los cambios en nuestra vida. Los judíos se les dio las escrituras, ellos se lo saben de los 5 libros de memoria, pero hay personas que en su corazón están todavía atados a la ley. Y igualmente la persona que viene a nomás leer la Biblia sin pedir la guianza del Espíritu Santo, se llena el Espíritu Santo, entonces se va a encontrar en un estado donde se van a sentir amargados y no van a sentir el gozo de estar viniendo a la iglesia, el gozo de estar sirviendo, el gozo de la salvación que el Señor nos ha dado. La palabra está ahí para guiarnos y enseñarnos que somos pecadores. Y también está ahí para guiarnos en diferentes áreas. Si vamos un ejemplo que tengo aquí, yo es el de la bubonic plague, la fiebre negra que le llaman, así le decían ustedes, black plague. La plaga. ¿Plaga negra? Plaga negra. Ok, en el tiempo de medieval times, en Europa, eso fue una plaga que es peor de lo que estamos pasando aquí. Okay. Entonces prácticamente toda Europa estaba bajo esa plaga, menos los judíos. ¿Era porque estaban ellos muy consagrados al Señor? No, sino que era porque ellos estaban viviendo parte de los commandments que le estaban dejando en la Biblia, en la Torah de ellos. Y ellos tenían una etapa de higiene y de nutrición diferente a las personas de Europa. Entonces ellos no pasaron por esa enfermedad. Entonces llegó al punto de que la gente pensaba que ellos eran la causa de la enfermedad y tuvieron persecución por eso. Okay. So, la Biblia, la Escritura está ahí para enseñarnos que somos pecadores. Podemos vivirla y teniendo la guianza del Espíritu Santo vamos a encontrar gozo en vivir lo que la Biblia dice. Ahora, sí, lo que estaba diciendo, de hecho, si usted va a la historia, Europa, hermano, usted le dice, ay, yo quisiera haber nacido en Europa. Créame que si hubiera nacido en la época medieval, ni de loco. No habían drenajes. No se bañaban. No se bañaban. En la historia usted va a encontrar una reina que se bañó 3 veces en su vida. Una vez cuando se casó y otras 2 veces que no me recuerdo dónde fueron, pero 3 veces se bañó en su vida. Y era la reina. ¿Y por qué cree usted que se inventaron los perfumes esos carísimos franceses? Para matar el olor. Y si usted iba caminando en las calles, tenía que tener cuidado para que si no le caía lo del toilet. Porque en las calles era donde tiraban. ¿Usted cree que eso era? Ahora, los judíos tenían sus conceptos, tenían sus preceptos, tenían sus leyes de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a Levítico, lo tenían. De hecho, usted se ha puesto a pensar, cuando todos esos millones de personas iban caminando en el desierto, cuando salieron del Éxodo, ¿qué pasó con tanto desperdicio? ¿Se ha puesto a pensar usted? No había, era una cultura diferente. Pero se da cuenta que hay muchas cosas que uno asume. Aquí, hermano, la gente tira la basura y piensa que por arte de magia la van a limpiar. No, ahí en Levítico también dice que las personas que iban, cuando salgáis, que llevaran un palo y que llevaran y todo y lo dejaran enterrado y que no dejaran nada por encima. El aseo, el lavarse las manos. Sí, es como un procedimiento de lavarse las manos religioso, pero también es de higiene.
cosa que los europeos no tenían, es lo que estaba diciendo Claudia. ¿Por qué? Es un principio cristiano. ¿Por qué precisamente? Es que no había, porque muchas cosas eran condenadas por la Biblia, y ahora la Biblia no se toma en cuenta, y estamos cosechando realmente lo que nosotros mismos estamos ignorando. Una de las partes de la higiene es que en ese tiempo también lo usaban para curarse uno. Cuando uno estaba enfermo, uno se bañaba y uno se sentía mucho mejor. En el tiempo medieval, en el tiempo de esas culturas. Por ejemplo, lo que decía hermana Claudia era del aseo personal que los judíos tenían y que ellos se dedicaban a la Biblia. O sea, sacaban todo de la Biblia y eso es lo que se hacía. Como lo que decía usted, ahora en día sabemos lo de la Biblia, pero no lo aplicamos. Ese es el punto. Por ejemplo, este país está bajo los conceptos de un Dios todopoderoso y por eso es que se hizo un gran imperio, pero ¿qué es lo que quieren hacer ahora? Sacar a Dios de la jugada, y es por eso es que no está yendo ¿Cómo estamos? Mire, entre más nos alejemos de Dios, eso tómelo como una medida. Entre más nos alejemos de Dios, más maldad va a haber. No podemos esperar ignorar a Dios y que las cosas vayan bien. Precisamente, durante mucho tiempo, lo que decía hermano Rafael tiene la razón, de que muchas de las cosas que esta nación, como comenzó, no era que era perfecta, pero sí tenía mucho principio bíblico. Y ahora, a la medida que la gente se va alejando, se va denigrando, y usted se puede dar cuenta qué tanta falta nos hace Dios, qué tanta falta hace mantener los principios, los conceptos, no legalismos, sino que vivir los principios bíblicos, porque la Escritura fue hecha para nuestro beneficio. En ningún momento se ha hecho para hacerle la vida a usted difícil, imposible, que usted sienta que no puede hacer nada. Para la persona que es rebelde, sí, pero para la persona que mira el principio, el concepto de que es para mi bien, lo va a aceptar. ¿Verdad que si nuestros hijos entendieran que todo el consejo que usted le da es por su bien, no le renegaran tanto? Lo que pasa es que no entienden, cuando usted les habla esto, no entienden, porque acuérdese, nosotros también pasamos por una etapa así. ¿Cuántos fueron rebeldes aquí? Un poquito, ¿verdad? Mire, yo puedo decir, hasta los pies, ¿verdad, hermano? Mire, todos de alguna manera hemos sido rebeldes. Que mi papá o mi mamá me decía alguna cosa y yo, ¿y por qué? Y todos le cuestionan. Es más, ahorita los más chiquitos son los que más le cuestionan. ¿Sí o no? Hermano, ¿qué es lo que pasa? Que ellos no logran entender que lo que usted quiere es el bien para ellos. Lo mismo pasa con Dios. Que Dios quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros estamos con una mentalidad infantil, espiritual, que no entendemos que el bien es para nosotros. Que lo que Dios quiere es quitarnos dolores de cabeza. Ahorita lo que se dice es que la Biblia es un libro viejo, outdated, que es para gente con baja intelecto, porque las cosas de ahora son mucho más avanzadas de lo que la Biblia nos dice, pero es donde estamos cayendo más y más en problemas, de toda esta enfermedad que ha salido en estos días que no había antes. Amén. Entonces, sí, hermanos, necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios en nuestra vida, necesitamos a Dios en nuestra familia, necesitamos a Dios en la sociedad, necesitamos a Dios en nuestro país, necesitamos a Dios en todo. Ahora, ¿qué tanto la gente acepta esto? La gente está rebelde y creen que Dios es mentiroso porque no me complace los caprichos que yo quiero. Pero la Biblia dice, sea Dios veraz. ¿Y qué? Y todo hombre mentiroso. Y eso es donde dice, ¿para qué? Para que seas justificado en tus palabras. Bueno, si nosotros estamos viviendo de acuerdo a la ley de Dios, nuestras palabras van a ser justificadas. Nosotros no vamos a tener tanto problema. ¿Por qué? Porque vamos a estar viviendo lo que Dios dice.
y venzas cuando fueres juzgado. Porque vendrá gente que lo pueda juzgar a usted. Pero ¿quién puede juzgarlo a usted si usted está haciendo lo correcto? Nadie. A usted no le van a poner una infracción porque vaya a la velocidad. Le van a poner una infracción o porque va muy lento o porque va muy rápido. Que en todo caso es infracción de la ley, ¿verdad? Entonces, hermano, esto es importante. Esta partecita, subrayela y póngala muy, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuando le digan, mire, yo conozco a fulano de tal que dice que es cristiano, usted le puede decir, ¿sabe qué? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tal vez usted ha visto el ejemplo de una persona que no está viviendo el evangelio como tiene que ser. Pero sí, Dios sigue siendo veraz. Yo le pongo un ejemplo. Cuando hay personas que dicen, ahí está un ejemplo, porque hermano Israel decía, ¿verdad? Fue mi carta de entrada con él, que dice que todos los cristianos somos charlatanes. En especial los pastores. ¿Verdad? Mire, especialmente los pastores. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, hermano, hay mucha gente que no está haciendo lo correcto de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a los mandamientos, principios de Dios. ¿Están haciendo mentiroso a Dios? No. Dios va a seguir siendo verdadero. Los que están mal son ellos. Y yo no me voy a poner a defender porque si hay muchos. Amén. Pastor, él decía eso porque él miraba la fe como un negocio. ¿Cómo comerciaban con la Ajá, que fe? hacían negocio con la fe de las personas. Porque las personas teníamos la necesidad de depender de algo y creer en algo. Y de eso se aprovechaban personas más inteligentes como los que eran pastores. Ah, ya ven. Y ahí entra el comentario que dice la hermana Claudia, porque yo decía, yo no había abierto ninguna del versículo de la Biblia nunca en la vida, y decía, es que la Biblia y el negocio de la fe, de las religiones, es para las mentes débiles. Yo me sentía menos débil como para agarrar los borreguitos y negociar con la fe. Y la fe no es negociar. ¿Verdad? Lo poquito que he entendido es... Y que es lo que decíamos en el capítulo 2, que creyendo en los sabios nos volvíamos Necios. ¿Por qué necios es, hermano? Porque no hemos puesto el principio bíblico como nuestra base, como nuestra guía, sino que lo que yo sé, lo que he aprendido. Y le pongo esto, por ejemplo, mucha gente dice, ¿cómo va a creer en la Biblia si son hombres los que la han escrito? Sí. ¿Se lo han dicho alguna vez a usted? Sí. Y ustedes, muchachos, cuando van a la universidad les van a decir, ¿cómo voy a creer en la Biblia si la Biblia la han escrito hombres? Todo lo que ustedes van a aprender en la universidad, en el colegio, ¿quiénes lo han escrito? Por eso hablamos la semana pasada del versículo donde decía mi evangelio, that's my gospel, y es donde uno de los versículos que están agarrando en las universidades para decirle a los muchachos que no crean en la Biblia, porque Pablo lo escribió. Eso no es inspirado por Dios, sino que es de Pablo. Ahora, la diferencia está aquí, que todo lo que ustedes van a aprender en la universidad, sea lo que vayan a aprender, sea que va a ser ingeniero, arquitecto, doctor, lo que quiera, son hombres los que han escrito. ¿Para qué va a estudiar si son hombres los que lo escribieron? ¿Por qué confía en eso? Son hombres los que escribieron. La Biblia la escribió un compendio de hombres, pero Inspirados por Dios. Ahora, si usted lo quiere ver de esta manera, ¿qué pierdo yo con creerle a Dios? Nada. Pero si no creo en Dios, lo pierdo todo. Así de fácil. Entonces, hermano, yo le digo porque muchas veces vamos a ser confrontados con estos principios, el raciocinio lógico de acuerdo a la filosofía, que lo comienzan a enseñar a usted, a adiestrar, a que piensen lógicamente. Quiten a Dios de ahí porque Dios no cabe en la lógica. A Dios no se puede estudiar de esa manera. Y aún muchas personas, teólogos que están estudiando, están viendo cómo, de qué manera, pero lo peor que pueden tener ellos que puede ser doctores en teología, pero no se les ha revelado el verdadero evangelio, ni la salvación que usted y yo tenemos.
Amén. Porque ellos van a seguir siendo esclavos del estudio, aunque estén clavados en la Biblia 24 horas, no van a poder tener la salvación que usted y yo tenemos. Porque todo esto es por fe y para fe, como dice la palabra. Amén. Hermano, usted y yo somos afortunados. Porque esto no nos lo reveló nadie, sino que el Espíritu Santo nos está revelando poco a poco. Además, no es de quien quiere, sino de quien Dios Dios elige. tiene misericordia. En el versículo 5 dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Hace la pregunta, ¿verdad? Pone esta frase. Y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Como quien dice, cuando usted va a un juicio, ¿verdad? Y usted mira, nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Porque, hermano, la justicia de nosotros jamás, oiga bien, jamás va a poder llegar ni siquiera un punto por ciento de la justicia de Dios. Porque lo que yo considero injusto, hermano, no es contado. Es la justicia de Dios. Lo que ahorita me parezca injusto, vendrá un momento cuando me haga sentido. Podré decir, ¿será justo que usted le pague lo mismo, que usted tenga 2 hijos gemelos, por decir algo? Uno se porta bien y el otro se porta mal. ¿Usted le va a pagar lo mismo a uno que hace caso y al otro que no? Desde el momento que usted lo hace, usted es injusto. Y aunque quiera pagarle a los 2 igual, porque si eso se tratara de la justicia. Pero ¿sabe qué? La injusticia nuestra hace ver que la justicia de Dios es mucho, mucho superior que nuestra justicia. ¿Será injusto Dios que da castigo? Ustedes van a escuchar esto. ¿Cómo voy a creer yo que un Dios tan bueno, como dicen ustedes que tienen un Dios de amor, vaya a castigar mandando al hombre al infierno? ¿Se lo han dicho alguna vez? Amén. Uno lo manda el Dios, sino uno camina solo. Mire, Dios no va a mandar ni al cielo ni al infierno a nadie, para que le quede claro. Somos nosotros los que escogemos. Por eso es que Dios dejó en nosotros el libre albedrío, la oportunidad de poder escoger. Ahora, las consecuencias de lo que usted escoge, no le va a echar las culpas al Señor. Ahí pudiéramos entrar, por ejemplo, yo escogí casarme con Claudia. Si yo en el camino vi cosas y dije, ay, no, Señor, mira lo que me diste. No, yo la escogí. Lo mismo pudiera decir con ella conmigo. Ay, Señor, lo que me mandaste. No. Nosotros vamos a escoger, y es lo que dice hermano Israel, así es. Perfectamente. Dios no es injusto. Sencillamente le pone las alternativas y nosotros escogemos. ¿Verdad? Ya el cielo está hecho. El infierno está hecho. ¿A dónde escogemos ir? Es lo que nosotros escogemos. Y esto confronta, hermano. Porque usted se lo va a encontrar a gente que dice, pero ¿cómo va a ser un Dios tan injusto? Porque esto lo he tenido que hablar con gente que es muy allegada conmigo. Y que ellos quisieran ver de que andan haciendo todas sus cosas malas y que no les pase nada. Sí, hermano. Sí, de hecho, recuerda cuando estábamos hablando en la oficina de que alguien me dijo eso mismo, ¿verdad? De que como siendo un Dios tan bueno, tendríamos que ir al infierno por lo que cometimos aquí. Entonces yo le puse el ejemplo, le digo, ok, si tú te pasaras una luz en rojo, te van a poner una infracción. Y el juez te va a decir, porque es un juez bueno, te va a perdonar la infracción, o siempre sí vas a pagar la infracción. Si no, pues sí la va a pagar. Es lo mismo. Dios te va a juzgar sobre todo lo que hiciste aquí en esta tierra. Y de tanto que lo que hiciste, eso es lo que te corresponde. Entonces, ¿es un Dios justo? Claro que es un Dios justo. Ahora, ahí entre paréntesis dice, hablo como hombre, ¿verdad? Porque si queremos entender esto, la justicia de Dios tal vez nos cueste mucho, pero él hablando como hombre diciendo, lo que entendemos nosotros en justicia, lo que está a nuestro entender,
fácil se nos hace saber, o podemos ver cómo Dios va a castigar a alguien. ¿Será un justo Dios que da castigo? Dios sigue siendo Dios. El castigo realmente no va a ser de parte de Dios, sino que la consecuencia de nuestras decisiones. Hermano, en el versículo 6 dice, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Imagínense cuántos millones somos si Dios le dejara pasar toda la gente. Entonces, ¿qué se puede esperar? ¿Para qué estaríamos nosotros viviendo una vida, por decir, separada? No hacer muchas cosas que nos gustan hacer. Si tuviéramos el mismo pago todos al mismo tiempo, al final, ¿qué sentido tuviera? ¿Ve que no tiene sentido? Eso es que nosotros lo que logramos entender. Imagínense lo que se nos está privado a nosotros conocer. Entonces, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? No podía de otra manera, porque en el mundo hay mucha gente que va a aceptar la soberanía de Dios y va a gente que no. En el verso 7 dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. Déjenme decirle esto. Yo estaba escuchando a un comentarista, me gustó mucho esta parte que dice, hay quienes cuando van a dar su testimonio, dice, si yo era matón, yo era aquí, yo era allá, y que se inventan una y mil cosas para hacerse que realmente el Señor lo sacó de lo más bajo y que no sé qué. ¿Están exaltando el nombre de Dios? ¿Le están haciendo un favor a Dios con decir que eran malos y que no sé qué para impresionar a la gente? No, lo que están haciendo es ellos presentándose como decir, ¡tadán! Miren qué guapo estoy, lo que el Señor ha hecho. Hermano, esa mentira no puede contar a favor de nuestra salvación o a favor de nuestra justificación. Si Dios lo salvó de algún lugar donde usted estaba y usted sabe dónde el Señor lo sacó, hable con eso, no le ponga tanto, porque hay gente, hermano, que exagera. ¿No tiene? Se murió. Bueno, sí me voy, ¿verdad? Sí. Voy a tener que hablar más fuerte. Una cosa interesante entonces, dice en ese mismo versículo donde dice, porque aún yo soy juzgado como pecador. ¿Por qué? Porque aunque esté diciendo algo que supuestamente favorece a favor de Dios, yo estoy pecando con estar mintiendo. Yo estoy pecando con estar falseando o falsificando algo. Por eso, hermano, es que este versículo nos confronta. Porque no creamos, hay mucha gente que miente. Y también cuenta como pecado. La mentira no deja de ser mentira. Otra cosa importante ya en el versículo 8. Dice, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia o cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que nos vengan bienes? Sabemos perfectamente que eso no sucede. Usted sabe que lo que siembra usted cosecha. ¿Cómo puede decir entonces? Por eso le decía, como se nos calumnia. Porque una calumnia es cuando dicen algo de usted que no es cierto. Me imagino que en alguna vez nosotros hemos sido víctimas de calumnias. Pero ¿sabe qué? La condenación de lo que afirman dice que afirman que nosotros decimos, hagamos males para que nos vengan bienes. Hermano, como cristianos nosotros tenemos que saber perfectamente de que la gente nos va a calumniar, de que la gente, o algunos, como dice aquí, dice, y como algunos cuya condenación es justa. ¿En qué entra eso de la condenación, que la gente cree que la condenación es justa? Bueno, quería agregar que también este versículo es como las personas que dicen, el Señor me va a perdonar, y siguen viviendo su estilo de vida sin ningún cambio porque el Señor me va a perdonar. Es como decir, estoy jugando con la gracia del Señor, donde puedo seguir caminando, siendo mi estilo de vida, porque el Señor va a ocuparlo para glorificar su nombre. Pero ¿en qué modo es que el nombre del Señor es glorificado cuando nosotros estamos pecando?
En la semana pasada miramos la historia de David donde dijo, the prophet le dijo que por causa del pecado que él había cometido, le daba la habilidad a las personas que blasfemaran de Dios. Entonces, como nosotros cuando caemos en nuestros pecados y decimos, oh, pero el Señor me va a levantar, sí, el Señor nos va a levantar. Pero si no cambiamos nuestra vida y seguimos cayendo en el pecado, tras pecado, tras pecado, en vez de darle la gloria a Dios, estamos dejando que la gente pueda juzgar y hablar por las acciones que nosotros estamos tomando. Amén. Entonces, vuelve el versículo, por eso termina, ¿verdad? No podemos andar haciendo males para recibir bienes. Hermano, todo lo que nosotros sembramos, vamos a cosechar. No, tampoco. También está muerto, no se preocupe. Sí, hermana Gloria. Pastor, hay gente que dice, y está así bien convincente, de que dicen que Dios no castiga. Porque es un Dios bueno, entonces no castiga. Es lo que estábamos viendo anteriormente. Pues ahí entraría, o al menos razonaría yo de la siguiente manera, pues Dios no lo castiga, sino uno busca su propio castigo, su propio beneficio, su propia condenación. Le voy a poner un ejemplo, hermano. ¿Por qué es que sin ir tan lejos podemos ver que nosotros muchas veces aquí cosechamos lo que sembramos? Muchos le llaman karma, pero yo le llamo Gálatas 6:7. ¿Qué? ¿Sabe por qué? Mucha gente juega, supongamos que una persona esté casada y sale de su matrimonio, tiene una relación ilícita y esa persona tiene AIDS, tiene SIDA. Puede ser que le pida perdón al Señor, pero del SIDA ya lo tuvo. No solo se enfermó él, fue enfermar a su familia. Entonces, ahí vuelve lo que le puedo decir. Dios perdona el pecado, pero las consecuencias del pecado las llevo yo. Esto tenemos que saberlo, hermano. Yo soy libre de tomar mis decisiones, pero no soy libre de tomar las consecuencias. A ver si sí. De las consecuencias yo no puedo escoger, porque en eso está la soberanía de Dios. Amén. Los tres sonidos, hoy sí. Entonces, las consecuencias, hermano, yo no las puedo decidir, porque Dios es soberano. Eso Él le va a dar. Entonces, Dios sí castiga, hermano. Y cuando le pregunten a usted si Dios castiga, sí castiga. Pero prácticamente en recompensa de lo que nosotros hemos decidido hacer. Prácticamente ya está. Usted ya sabe perfectamente. Así como cuando usted viola un código de tráfico o de vivienda o violencia o lo que sea, hay códigos. Ya está escrito. Ya usted sabe nada más cuando el juez le aplica. Hasta cuánto le va a cobrar y cuánto es el tiempo que va a estar de hacer de servicio en la cárcel o el dinero que va a pagar. O sea, no, aquí no hay nada nuevo. Sencillamente que si no queremos aceptar la soberanía de Dios, nosotros vamos a pagar las consecuencias de nuestras propias acciones. En el versículo número 9, aquí entramos a otro, ya el apóstol Pablo entra a otra. Y dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dígame. No, el apóstol Pablo dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como quien dice, hermano, no podemos decir, y ese es el versículo, que cualquiera puede decir, y eso va cuando usted va a evangelizar. Una persona dice, pues yo no soy malo. ¿Qué es lo que usted le va a decir? ¿Alguna vez usted ha mentido? Sí. ¿Alguna vez usted se ha robado alguna cosa? Sí. ¿Alguna vez usted ha codiciado? Sí. Usted es pecador. Usted merece que lo condenen. Porque puede ser alguien que le salga ahí muy santo, decir, yo no soy muy bueno, yo no necesito yo no necesito aceptar a Cristo. Pero cuando usted lo lleva paso por paso a decirle, ¿alguna vez usted ha mentido? ¿Alguna vez usted ha robado? ¿Alguna vez usted ha pensado cosas que no tiene que pensar? ¿Alguna vez usted ha codiciado? Así. Entonces, al momento de llegar a la conclusión de decirle, usted ha pecado, usted ha violado la ley, entonces usted, ante Dios,
está en deuda, ¿verdad? Precisamente porque ante Dios, hermano, todos hemos pecado. Por eso dice, todos están o estamos bajo el pecado. Lo queramos o no, todos estamos bajo el pecado. Primero están en esta parte, bueno, sabemos perfectamente que Dios habla a toda a toda la humanidad, de todos los tiempos. No puede decir, oh, es que yo no sabía que no esto. Los rebeldes que suprimen la verdad, como lo que estamos viendo últimamente en la sociedad, que no quieren aceptar la soberanía de Dios, la gente que no conoce de Dios, aquellos, como dice, bárbaros, no, la gente que no conoce la palabra de Dios. A esa gente, ¿por qué medio Dios les habla? Por la creación. La creación habla de que hay un creador. Todos tenemos por naturaleza un deseo de adorar. Y si no sabemos de Dios, vamos a ir a adorar cualquier otra cosa. También nacimos con un modo de saber lo bueno y lo malo. Porque antes se decía que las culturas anteriores o las culturas salvajes no sabían entender cuál era, pero sí, porque en esos tiempos, en las culturas antiguas, no se permitía el adulterio, no se permitía matar a una persona unless que era por defensa. Entonces había un compás de moralidad, y eso lo tenemos natural. Todos sabemos cuando hemos cometido algo mal. Y es algo que el Señor por naturaleza nos lo ha dejado en nuestro ser. Entonces, a estas personas, Dios habla por la naturaleza. A los, se puede decir que entonces, a las otras personas, por ejemplo, decirle, decía, ¿verdad?, los hipócritas, la gente que es legalista, que conoce de Dios, que ya sabe, los griegos, por ejemplo, o la gente que ya conocemos del Señor, porque nos habla, o la gente esa que dice, yo nunca he tenido, yo no creo en Dios, a mí no me interesa. A esa gente le habla por la conciencia. Usted puede ver a que corran, pero saben en la conciencia de que van a ser juzgados, de que hay un juicio detrás de ellos. Eso es podríamos decir a nosotros los gentiles, ¿no? Pero a los judíos, a los que se les dio la ley, a ellos se les va a ser juzgado porque les dio la ley. O sea, se da cuenta el grado de compromiso que esta gente tiene ante Dios, porque a ellos se les va a exigir más, porque a ellos se les dio la ley. Entonces, Dios nos habla por medio de la creación, que es lo que vemos externamente. También nos habla por medio de la conciencia, que es internamente. Sabemos nosotros internamente si estamos bien o estamos mal. Y por medio de la palabra, por medio de las escrituras. Entonces son tres maneras de que Dios nos habla. En el versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No lo repite conmigo, porque muchas veces nos olvida eso. No hay justo ni aún uno. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Usted puede decir, si nosotros buscamos a Dios. Cuando usted vino a conocer de Dios, y muchos decimos, cuando yo busqué a Dios, Dios nos buscó a nosotros. Fue Dios el que hizo lo posible para que nosotros conociéramos de Él. Tal vez nosotros no queríamos saber nada de Dios. Dios nos buscó. Y ahora me pudiera decir usted, ¿y cómo pudiéramos explicar esto entonces? ¿Cómo pudiéramos explicar nosotros de que pudimos conocer de Dios? ¿Tiene alguna idea? Pues yo compartiría mi testimonio de la primera vez que yo vine el miércoles aquí. Ajá. Que fue porque Dios me llamó a que viniera ese día, en especial ese miércoles, para yo entender el significado de la Trinidad.
Mire, todos de alguna manera, ¿verdad? Sabemos perfectamente de qué manera Dios nos agarró. Porque yo no decidí venir, yo sabía que los estudios, yo los asistía, había estudios aquí los miércoles. Vamos a decir, yo sentía el llamado, le dije a Gloria, tú no me preguntes por qué, no me digas nada. Solo te digo que no me molestes, porque no me fueras a llamar, porque no te voy a contestar. Mire, hermano, Dios nos buscó a nosotros, no nosotros lo buscamos a Él. ¿Cómo podemos decir esto si alguien nos pregunta, y entonces por qué ustedes están en la iglesia? Eso es lo que no entendemos. Por la pura misericordia de Dios, por la pura gracia de Dios, porque Dios se dignó a vernos, porque Dios sabía que nosotros íbamos a estar un día aquí. Precisamente ocupó un versículo, ocupó a alguien, ocupó a algo, pero Dios en su misericordia nos escogió. O sea, somos privilegiados. Hermano, lo que estaba hablando con Claudia de esto es de que la salvación, hermano, es un regalo tan grande que no podemos entenderlo. Y por eso, entre más entendemos de lo que Dios nos ha perdonado, más agradecidos debíamos de estar con Dios. Y le pongo un caso de esa mujer pecadora que estaba Jesús, verdad que era esa mujer adúltera. Esa mujer que Dios le perdonó, dice que esa mujer estaba a los pies del maestro, llorando, limpiando los pies del maestro y enjugando los pies con su cabello. ¿Y qué es lo que dijo Simón? Si supiera quién es esa mujer. ¿Quién era el que tenía más conciencia de la condición como estaba? La mujer. El fariseo pensaba que por su ley, por su religión, no necesitaba de Jesús. No tenía nada que le perdonara. ¿Se da cuenta cómo muchas veces, hermano, la gente cuando está en un legalismo hace el sacrificio de Cristo, lo invalida? Por eso que es pecado. Porque si una persona dice, yo soy muy bueno, yo no necesito a Cristo, entonces está pisoteando la sangre de Cristo. Y muchas veces nosotros como cristianos también podemos caer en lo mismo. Si es que eso, hermano, si Dios nos perdonó, por eso es que vamos a estar con agradecimiento, sirviéndole a Dios, haciendo las cosas para el Señor. Porque Él, sin merecerlo, Él nos salvó. Por su gracia es que estamos aquí. No porque seamos tan buenos. Hermano, usted pudiera estar sentado aquí y yo ahí abajo. Y algún día yo creo que usted va a estar aquí arriba dando la clase. Y yo escuchándolo. ¿Por qué? No tiene nada, hermano. Todos estamos llamados a ser testigos, a enseñarnos unos a otros. Y yo no estoy aquí porque sea mejor. Estoy aquí porque me toca. Pero ¿sabe qué? Lo mejor es cuando entendemos de que Dios tiene misericordia de nosotros y por eso nos salvó. Ahora otro dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso cuando una gente se me hace que es demasiado buena, dice, pero ¿por qué me tengo que arrepentir yo? Si yo no soy tan malo, malo es aquel. ¿Verdad? Y creemos nosotros que nosotros estamos bien, que no necesitamos. Pero la Biblia dice, a Jesús le dijeron, maestro bueno. ¿Y qué es lo que dice? Le dice Jesús, Marcos 10:18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, y ese es Dios. Está refiriendo a nuestra naturaleza pecaminosa, hermano. No podemos confiarnos. Tenemos 3 enemigos, y usted lo sabe. El mundo, el diablo y nuestra carne. ¿No se ha dado cuenta que hay veces que usted quiere venir a la iglesia y la carne no quiere? Es difícil. Y usted tiene que estar luchando contra su propia carne. 3 enemigos. Y anótelo. La carne, el diablo y usted mismo. La carne, el diablo y el mundo. Hermano, muchas veces le echamos la culpa al diablo de todo. Pero a veces es nuestra misma naturaleza. Entonces, que sepamos bien de dónde vienen los ataques. Sí, hermano. En Salmo 14, del 1 al 3 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hacen las obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver
saber si había alguno entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se ha corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Dice que no hay quien haga lo bueno. Hermano, esa es nuestra condición. Entendamos que nuestra naturaleza es mala. Entendamos que necesitamos del Señor. Esa dependencia, sí. Pastor, la hermana Eugenia quiere que lea lo que ella quería decir. Dice, Dios les dejó la ley a los judíos como una responsabilidad. Ellos nunca entendieron que la elección especial traía un deber especial y responsabilidad. Ellos solo lo vieron como un privilegio, no hicieron nada. Esto abrió las puertas a nosotros los gentiles. Aunque son los escogidos, Dios no tiene favoritismo. Ahora los gentiles están evangelizando a los judíos en vez de ser ellos los que nos evangelizan. La ley es para que vean ellos y nosotros nuestros pecados y debilidad, y al tratar de cumplirla nos damos cuenta que no estamos haciendo. El camino a Dios no es por la ley, nunca lo podremos hacer. Romanos 3:10, sino por la gracia de Jesucristo. El camino a Dios no es por las obras, sino por la gracia de Dios. Amén. ¿Verdad? Hermano, la ley se les dio. No puede pasar por ignorantes. Pasan por rebeldes porque no lo han hecho. Pero ¿sabe qué? Ahí es donde precisamente está lo que Jesús dice, que era imposible cumplir la demanda de la ley. ¿Por qué? Porque si había, o sea, nosotros conocemos 10 mandamientos, pero son más de 376 mandamientos los que hay. Son casi 500 mandamientos más. 600 y restos, son 365, uno por día. Imagínense, más otro montón de mandamientos. Nosotros solo conocemos 10. Y de los 10 dice que cualquiera que cumplió los 9, pero violó uno, violó los otros. Entonces, hermano, la ley solo nos va a mostrar a nosotros, ¿verdad? Cuando vimos en Gálatas, nos va a mostrar nuestro pecado, nuestra naturaleza, pero no nos salva. Por eso es que Cristo vino, porque en la carne, en la humanidad, nadie, hermano, nadie podía dar ante Dios. Por eso es que Él vino y se presentó como ofrenda, se presentó como un cordero sin mancha, se presentó para que nosotros pudiéramos tener salvación. Entonces, aquí se le quita a aquellos santos, ¿verdad? Aquella persona que se cree que, no, yo no necesito del Señor. Sí, todos necesitamos delante de Dios, necesitamos un Salvador. Y luego ahí en el versículo 23, el 13, perdón, que creo que lo dejamos para la próxima semana, porque hay mucho que aprender aquí, hay mucho que podemos desmenuzar. Pero antes de, ya aquí terminamos la clase, en el versículo 13, en el versículo 12, perdón. Algo que quiera usted comentar, algo que usted crea que, que pueda compartir con nosotros. Compartamos, hermano, de verdad de eso se trata. Pues yo ahora aprendí que sí, el Señor se castiga, pero en base a nuestras conductas. Amén. Si a mí me preguntan, perdón, si me preguntaban antes, no habría tenido la respuesta correcta. Amén. ¿Alguien más? Uno por uno. No he querido llevar a la carrera, hermano, el estudio, porque realmente en el comentario que tiene aquí usted lo puede llevar y hacer sus anotaciones. Pero muchas veces créame que a mí es de bendición ir a escuchar comentarios, a leer comentarios para expandir, para traer un poquito más de que podamos entender que como cristianos, hermanos, estamos aquí haciendo, no perdiendo nuestro tiempo, sino que estamos en el camino, estamos en el proceso, porque como iglesia necesitamos sanar muchas áreas. Como iglesia necesitamos ver de que la gente cuando venga, usted sepa decirle, como en el caso de su amiga, hermana Gloria, usted tiene que decirle, Dios no anda buscando gente buena porque le puede leer el versículo y decirle, mira, la Biblia dice esto y esto. Nunca vas a llegar a ser buena, vas a ser buena cuando vengas a Cristo. Al hermano Leonel quiere decir. Hermano Leonel.
¿Me escucha? Sí, le escucho. A manera de comentario, cuando estaba usted diciendo de la gente que lleva años en la iglesia y dicen, no, a mí no me sirvió de nada. Esas personas nunca fueron con fe, pero sin embargo compran su loto cada 8 días porque tienen fe. Y que conste que yo no lo dije. La comparación no es tan así, pero ese es el sentido. Si va sin fe, puede ir toda su vida y nunca va a sentir el Espíritu Santo o el acercamiento a Dios. Ya, tiene razón. ¿Sabe por qué, hermano Leonel, vemos esto? De que mucha gente ha venido a querer experimentar el Evangelio, pero sin entregar su naturaleza, sin entregar muchas cosas que nos exigen, y se vuelven nada más en seguidores, pero no en discípulos. Tal vez, pastor, porque vienen buscando un beneficio propio. Vienen buscando, como la varita mágica que te solucionó todos tus problemas. Y no es así. O sea, mire, esta es la fórmula que Jesús nos da, es de que dice que Él nos va a cambiar, Él nos va a transformar, pero si nosotros no dejamos, no va a haber cambio, no va a haber beneficio ni para mí ni para otros. Y al contrario, nos venimos volviendo amargados porque decimos, ¿por qué otros son tan felices y yo no? Porque hay gente que mientras está cuestionando a Dios, hay gente que le cree a Dios y está disfrutando de ser cristiano. Mientras más cuestionemos a Dios, más difícil se va a hacer, porque Dios va a tener que tratar con nosotros de otras maneras. Vamos a tener que pasar otras pruebas. La gente que cree en Dios, yo le podía decir, la vez pasada creo que estaba hablando con unos muchachos y les decía, cuando usted va al doctor, ¿verdad que no está cuestionando cuántas operaciones lleva? Le dijeron que era doctor y tiene licencia de doctor. Usted ya lo único que está esperando es que le sane lo que está enfermo. ¿Sí o no? Usted lo lleva a un mecánico, lo mismo pasa. Entre más confiamos nosotros, ya hermano, confiemos en el Señor, no estemos cuestionando tanto. El Señor quiere nuestra entrega. El Señor quiere que nosotros, así como venimos al Señor, que ya nos olvidemos de que, ay, que mis amigos, que no sé qué. Por eso es que muchas veces no disfrutamos el Evangelio. Porque ni estamos metidos aquí, ni estamos metidos allá. Y no podemos disfrutar. Es como que si yo tuviera 2 mujeres en mi vida. Lo mismo pasa. Porque ni pudiera amar a una ni la otra. ¿Verdad? Porque no se puede. Pero si yo amo a Dios, no va a haber lugar para otra cosa. No va a haber lugar para otro Dios. Así es que, hermano, si vamos a ser cristianos, entreguémonos. Comencemos a disfrutar el ser cristianos, disfrutemos nuestra salvación, sirvamos como que si mañana fuera nuestro último día. Y le aseguro que vamos a ser cristianos felices. Y no cristianos amargados, decir, pues ya tanto tiempo que tengo estar yendo a la iglesia. Yo no le siento alegría a eso. Yo no le siento, y por eso se van al mundo. Este año, hermano, y el año pasado, muchas figuras de la farándula, que usted los miraba predicar, y cantantes famosos, se fueron del Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios les mintió. Porque nunca fueron cristianos. Porque nunca se entregaron verdaderamente al Evangelio. Este día, estábamos viendo un comentario con Claudia, de una persona, que dice que, mire cómo está el mundo, y la gente aplaudiendo todo esto. Esa mujer era en Colorado. Esa mujer tenía sus seguidores, era a profesora de la universidad y a pastor luterano. Era profesora de la universidad y pastora luterana. Dice que ella se puso a como analizar qué tanto había afectado esto de que a las muchachas se les dijera la pureza sexual. Que eso era realmente limitar a la gente. Y comenzó a poner ahí que la gente comenzara. Y dice que fue tanta la cantidad de personas, ¿verdad? De mujeres, que dice que les decía que les mandaran su anillo. Y dice que fue la cantidad
y mandó a hacer un trofeo de una vagina. ¿Puede imaginarse usted una que haya sido, decir que es pastora? ¿Hasta dónde ha llegado la mentalidad tan depravada, tan amargada en contra de Dios? Y así está la situación ahorita. Hermano, Dios es bueno. Dios siempre ha sido bueno. El problema es que no queremos aceptar la soberanía de Dios y lo miramos como una carga y no nos deja hacer. Para el que anda haciendo pecado, esto lo confronta. ¿Se acuerda que dice, lo que ha venido a ser piedra de tropiezo para los edificadores, ha venido a ser la piedra angular? El evangelio es bueno para la gente que lo sigue. Para la gente que no, este es un dolor de cabeza. Esto es algo que los incomoda. Así es que, hermano, démosle gracias a Dios que el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha salvado. No porque seamos buenos, sino que porque Dios ha sido bueno con nosotros. Así es que, Señor, gracias te damos esta noche, te bendecimos. Señor, gracias porque tú eres infinitamente, Señor, soberano. En esta noche, Señor, reconocemos que no hay ninguna persona buena, que no hay ninguna persona, Señor, que pueda dar la talla humanamente. Pero, Señor, gracias porque tú moriste por nosotros. Y esa salvación que nos has dado, Señor, nos ha hecho libres, nos ha hecho, Señor, nos ha dado lo que nosotros necesitábamos. Porque estábamos destituidos, pero tú nos has acercado a ti, Señor. Gracias te damos. Gracias, Señor, porque en este proceso tú nos has acercado a Dios. Y gracias por el sacrificio que hiciste, sin merecerlo. Pero, Señor, gracias te damos. En el nombre de Jesús.